You are my love, you are my God. Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Esta regla de la hermenéutica para que nos va a ayudar a interpretar bien las Escrituras. Anoten. Cuarta regla. Dice que es importante tomar en cuenta el designio o propósito. Repito, es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar o que no es muy claro. ¿Cómo dice la cuarta regla? Es importante tomar en cuenta el designio, es decir, el propósito del por qué se escribió esa carta, ese libro, ese pasaje. Siempre en la Biblia tiene un designio primario del por qué se escribió. Por ejemplo, a los Gálatas. ¿Por qué se escribió? Porque se habían metido gente que querían judaizar y Pablo les refuta con la carta que es que la salvación es por fe y no es por obras. Ese es el designio, ese es el propósito original por el cual escribió la carta. Cuando tú escribes una carta es con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, en la Biblia sucede lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta regla. Por ejemplo, en Romanos 3:28, ustedes anoten, yo se los leo, o si son se enfundan rápido, pues Romanos 3:28 dice así. Vamos a ver Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está. Justificación por fe sin hacer las obras de la ley. ¿Ok? Ahora vamos a Santiago 2:24. Santiago 2, versículo 24. Dice así. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, ¿qué onda allí? ¿Verdad? ¿Qué hubo? No me lo expliquen, déjenme explicarlo yo. Si no, ¿cuál es el chiste? Pues yo soy el maestro, si no. Nada. Rosa es una de nuestras primeras ovejas. Se me hace que sabes más que nosotros tú. No, ¿cómo no? Estudias mucho la Biblia, qué bueno. Fíjense cómo hay una aparente contradicción aquí. Pablo dice por un lado que la justificación es por fe sin las obras. Luego Santiago dice, no, ¿cómo? Pablo, estás mal. ¿Así dice Pablo, estás mal? No. Aquí esta regla nos enseña precisamente a entender qué quiso decir cada uno y por qué lo dijo. Por ejemplo, en Romanos 3:28, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Él está refutando, él está atacando el error de los que confiaban en la salvación por obras. Fíjense bien. Por eso escribió él a los romanos. Los romanos y los gálatas, la epístola a los romanos y los gálatas, tiene el mismo designio, el mismo propósito. Se habían metido judíos entre los cristianos y querían obligarlos a guardar la ley. Y que si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, si no guardaban el sábado, no podían ser salvos. Y por eso Pablo les dijo, no. Ninguno absolutamente se puede salvar haciendo las obras de la ley. Pero ¿cómo se entiende? ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es el énfasis de Pablo? Que nadie se puede salvar haciendo las obras de la ley. Y es verdad, pero entonces Santiago, ¿por qué dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Lo que Santiago aquí está atacando es el error
en que algunos cristianos de ese tiempo habían caído, que creían que ellos, ya una vez salvos, podían hacer lo que les daba su gana. Yo pregunto, una vez salvo, ¿puedes hacer lo que te da tu regalada gana? No. Sí, pero no debes. O sea, sí puedes hacer lo que te da tu gana. Pero ellos habían confundido y habían dicho, pues una vez salvo, pues ya salvo. O sea que, y le daban rienda suelta a las pasiones desordenadas. Y decían, no, pues yo tengo fe, yo creo. Y Pablo dice que es por fe, pues yo creo. Sí, pero seguían de adúlteros, de borrachos, de todo. O sea, no parecían cristianos. Entonces lo que Santiago está aquí refutando es, no se engañen. ¿A poco creen? Y luego la regla de interpretación, la tercera, nos ayuda por el contexto, fíjense. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escuchen, ¿podrá la fe salvarle? En primera instancia sí, pero este no es el argumento esto no es el tema que San Pablo está hablando, Santiago. Seguimos leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, los de la ley decían, yo tengo obras, que son las que cuentan. Y dice, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué son las obras? ¿Salvan las obras? No, es una demostración de que somos salvos, pero no significa que ya porque somos salvos vamos a hacer lo que nos da nuestra gana. No, porque hay que dar fruto, ¿sí? Porque, como dice más abajo, la fe sin obras es muerta. Dice versículo 19, fíjense este texto, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y muchos tienen la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Ellos creen, ellos saben. Cuando Jesús se plantaba enfrente de los demonios que estaban dentro de la persona le decían, ¿a qué has venido? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no es nuestro tiempo. Y alegaban, cállense, y los echaba fuera. Entonces, esta es la fe de los demonios, que creen, pero no hacen. Una vez traté un asunto con unas personas, era un matrimonio, y 30 años de cristianos, casi al mismo tiempo que yo, ellos se habían convertido. Bueno, en 30 años había engañado a su esposa como 12 veces, con 12 distintas mujeres. No trabajaba, no, y aleluya, cada quien agarre la suya, además que agarraba muchas. Entonces cuando ya trato el asunto, lo miré a los ojos, le dije, mírame a los ojos. Le dije, tú no eres cristiano, le dije. ¿Y cómo se atreve usted? Es re fácil, contigo es re fácil. Oye, 12 veces. No, y esa señora es las que usted se ha dado cuenta que este adúltero la ha engañado. Es que Dios ve mi corazón, sí, pero nosotros vemos lo que haces. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, no puede ser un cristiano, ¿entienden? No, es imposible. Eso lo vamos a ver más al rato, dentro de la misma regla. Entonces, fíjense, seguimos leyendo. Mas quieres saber, versículo 20, hombre vano, vacío, torpe, ¿no has entendido bien que la fe sin obras es muerta? Es decir, tú no puedes decir, yo soy cristiano y seguir haciendo cualquier cosa, porque no eres cristiano. Porque el que es cristiano da frutos de Cristo, ¿cierto? Bueno, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjense, qué interesante está, Dice, ¿no ves que la fe, escuchen, actuó juntamente con sus obras? Ahí no está diciendo que somos salvos por obras. Este texto lo agarran los católicos y dicen, no, por obras, ahí está. Pero digo, los católicos, ¿no? Todavía fueron mormones, saben un poco más.
o un testigo, pero un católico, digo, ¿no ves que las obras, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios primero, ahí está, ¿ven? Y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Escuchen el versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, no hay contradicción, se complementa la Biblia perfectamente, ¿sí? Hay otras escrituras que dicen que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, vamos a dar fruto de Dios. Si no das fruto de Dios es porque no eres simiente de Dios, así de simple. Pero entonces si alguien dice, no, pues yo ya soy cristiano y aleluya, aleluya, y ya se vive transando, adulterando, haciendo de todo, no, a ver, espérame, no. ¿Cómo dices que crees? Muéstrame lo que tú crees por lo que tú haces. Entonces, las obras no salvan, pero son una consecuencia y un reflejo de la fe que me salvó. ¿Entienden? ¿Entendieron o no? Si no, algún día lo van a entender. ¿Cuál es el problema? Ok, Mateo 19. Mateo 19. Este es otro ejemplo. Mateo 19, 24. Este está bueno también. Mateo 19, a ver, permítanme. Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué onda ahí? A ver, es lo mismo. Ahora, vamos a analizar esto. Le dijo en el 18, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no. Ahora, la pregunta es, ¿se salva uno guardando los mandamientos? ¿La ley? Según la Biblia, no. ¿Pero por qué Jesús le dijo, guarda los mandamientos? ¿Saben por qué le dijo? Porque nadie puede guardar todos. Nadie los puede guardar todos. Y entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, habla de un muchacho, de un joven piadoso que observaba la ley, pero noten que fue a decirle a Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar y tener vida eterna? Algo había en su interior que sabía que guardando los mandamientos, si transgredes un mandamiento de la ley, ya violaste toda la ley, dice el mismo Santiago. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, guarda los mandamientos? Porque Dios lo conoce. Acuérdense que Jesús conoce todo de todos. Y él sabía dónde cojeaba Jesús sabía dónde le flaqueaba el asunto con el muchacho. Sabía que honraba a su padre y a su madre, que no mataba, que no robaba, etcétera. Pero fíjate lo que dice a continuación. El joven le dijo en el 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él reconoció que le faltaba algo, porque porque la conciencia, como dijimos en una ocasión, es el único juez que no puede ser sobornado. Tú puedes honrar a Dios, tú puedes ser fiel, no cometer adulterio, no matar, no esto, no, pero siempre hay algo. Siempre va a haber una cosa que nos falta, siempre. Entonces, como por guardarlos así, observarlos y guardarlos tajantemente, no encontramos salvación porque nadie puede guardarlos. Siempre vamos a estar violando uno u otro, ¿entienden? Entonces le dice, ¿qué más me falta? Y Jesús, como lo conocía, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. No, Jesús sabía dónde era el asunto con él. ¿Cuál era el problema con este muchacho? Era rico, pero era codicioso, la avaricia lo embargaba, lo envolvía, y Jesús sabía. Entonces fíjate, siempre nos va a faltar una cosa.
Y como siempre nos va a faltar una cosa, podemos guardar un montón de mandamientos. Si buscábamos la salvación por guardarlos y observarlos, pues si somos así muy celosos, podemos alcanzar un buen nivel, pero siempre vamos a fallar. Siempre, hermanos. Entonces es imposible. Dice la Biblia que la ley fue dada para que nosotros entendiéramos que no podemos salvarnos obedeciendo los mandamientos, porque nadie puede. Con uno solo que violes ya transgrediste toda la ley, dice. Entonces, le dice en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y bueno, y ahí se desarrolla toda la historia, pero lo que Jesús le pregunta al joven, guarda los mandamientos, pues su pregunta es muy obvia, porque todo el consenso de la Biblia y la enseñanza de la Biblia él mismo lo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, esas son palabras de Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, que en Él cree, con creer el sacrificio. Porque acuérdense que el castigo del pecado era la muerte, y maldito era el que era colgado en un madero por haber violado la ley. Entonces, como él fue crucificado en un madero, toda la maldición que nos correspondía que nos cayera a nosotros, vino sobre él. Por eso dice la Biblia que fue hecho maldición por nosotros. Entonces, él mismo dice, para que todo aquel que en él cree, y luego aquí le dice, guarda los mandamientos. No, aquí el punto no era Jesús llevando a la persona a darse cuenta que por más bueno que te creas, no la haces, sino ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Si tú con tus buenas obras, ¿verdad? Con irte de rodillas al santuario de Juan Diego, ya con eso ibas a ser salvo, no, pues qué suave. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Entienden? Ok. Otro ejemplo. Este está bueno también. 1 Juan 3, versículo 6. Aquí se pueden aplicar varios de las reglas que hemos estado aprendiendo, contexto, palabras, y en este caso tomar el designio. Miren, ahorita es muy fácil saber el designio o el propósito por el cual se escribieron las cartas. ¿Saben cómo? Hay Biblias, no sé si la tuya lo trae, pero traen una síntesis de lo que es la carta, y te pone ahí, escrita por Pablo en el año tal, el propósito de la carta o la razón del por qué escribió esta carta fue por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya nos han ahorrado mucho estudio. Por ejemplo, en el tiempo en que yo estudié no había mucho de eso. Ahora ya está muy, qué bueno, gloria a Dios. Pero vamos a leer 1 Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, pues vámonos. Cerremos y vámonos, ¿verdad? Ok, Ricky, no pecas tú. Mira, contraer computadora ya es pecado. Nos estás humillando a todos, ¿verdad? Ya, eso ya es un pecado. Fíjense este versículo, Todo aquel que permanece en él no peca. No peca. Ahora, ¿cuál fue el propósito de por qué San Juan escribió la primera, la segunda y la tercera carta? La razón o el propósito era porque algunos cristianos, siempre será el propósito. Acuérdense que las cartas fueron escritas para contrarrestar algo que se había introducido en la iglesia. ¿Se acuerdan a Timoteo? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios, y cómo ministrar la iglesia. Ese es el propósito por el cual escribió la carta a Timoteo, primera y segunda. Entonces, aquí el asunto es que algunos cristianos igualmente engañados, siempre habrá gente así, creían que como ya eran salvos también,
podían pecar y hacer lo que quisieran. Igual, ese es el asunto. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Bueno, aquí vamos a aplicar varias reglas. Por ejemplo, la regla del contexto. ¿Sí? Vamos a ver 1 Juan 1:8. Acá en 3:6 dice que no pecas. Pero en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ay, se me hace que estaba esquizofrénico San Juan, ¿no? Primero dice que sí, lo dice que no. ¿Cuál es la onda entonces? ¿Cómo entender esto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, entonces ¿pecamos o no? Pues, entonces, ¿qué quiso decir Juan con el que permanece en él no peca? Ahorita lo estudiamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ahí está. ¿Para qué? Para que no pequen. ¿Por qué? ¿Por qué les dice? Estas cosas les escribo para que no pequen. Porque estaban pecando deliberadamente. Siempre va a haber gente así, hermano. Siempre. Además, a lo mejor está sentado uno junto a ti. Dios quiera que no, ¿verdad? Como aquel que conté el domingo. El domingo conté un caso de una persona. Conozco un caso de un varón que su esposa está en silla de ruedas, está inválida, muy joven, por X razones, ¿no? Y entonces alguien se le acercó, una mujer se le acercó a este varón y le dijo, ¿sabes, tú puedes tener una novia? Dice, ¿pero por qué me dice eso, señora? Dice, es que Dios conoce, tú eres un hombre y tienes necesidad. Sí, pero yo soy casado, sí, pero no funciona tu esposa. Y Dios sabe, Dios no te va a condenar. Y fíjense, y le dije, ¿dónde está esa desgraciadita de hermanita? Enséñame, dime quién es. Porque esa es una mujer desgraciada, no tiene la gracia de Dios, no tiene entendimiento. Ahora, nada más porque el varón está firme en las cosas del Señor y le dio fuera a la señora. Yo le dije, oye, ¿no anda detrás de ti esa señora? Y se quedó así. Pues, le digo, aguas, aguas. Entonces, siempre habrá gente así. Dice, es que no puede ser pecado, porque pues, y le dio sus argumentos filosóficos. ¿Ven? Entonces, no, ¿cómo? Pues eso no es ni más ni menos que adulterio. Entonces, ¿qué está diciendo aquí San Juan? Miren, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, todos pecamos. Dice, pero estas cosas yo les escribo para que no pequen. ¿Por qué les escribe todo eso? Porque se han infiltrado gente, y donde quiera están, hermano. Acuérdate bien de esto. Tú sabes qué es pecado y qué no es, la mayoría de las veces. Y si los que son tus amigos o tus secuaces o tus seguidores o qué sé yo, y solapan lo que tú haces, fíjate bien, ten mucho cuidado. Si no te dicen, oye, no, espérame, eso no está bien, no son tus amigos. Si te solapas son alcahuetes, ¿cierto? Entonces dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere, este verbo hubiere, habla de eventualmente, o sea, que no es una práctica continua. Y eventualmente nos tropezamos en cosas, ¿no es cierto? A veces hay hasta pecado de omisión. El pecado de omisión es no hacer lo bueno que deberíamos de haber hecho. Y es pecado y ni cuenta nos damos. ¿Ven? Pero siempre va a venir el Espíritu Santo y nos va a revelar. No hiciste esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. Entonces dice, si alguno hubiere pecado, eventualmente, porque ya Juan les está diciendo, ya no es su sistema de vida, ya no es esa su forma de vida de continuamente estar pecando, sino que eventualmente, si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a leer el contexto del capítulo 3 de Primera de Juan.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este conocer habla de una intimidad. Y tú tienes que tener, si eres hijo de Dios, tienes que tener intimidad con Dios. ¿No es cierto? Si no, no. Nunca os conocí, dijo Jesús. Aquellos que decían que hacían milagros, pero nunca os conocí, nunca hubo una intimidad. Y ese, fíjense, déjenme decirles una cosa, es la misma palabra que aparece que conoció José a su mujer, a María, conoció a Adán a su mujer. Nada más que en el caso de nosotros, en el caso de los seres humanos es intimidad sexual. Pero en el caso de nosotros con Dios es intimidad espiritual. Pero habla de fusión, ¿entienden? Entonces, dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjense, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, fíjense, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, se habían metido judaizantes, se habían metido gente perversa, de todo se metía en la iglesia. Y se siguen metiendo, Versículo 5. Y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué les dijo nadie os engañe? Porque se habían metido unos a engañar a los cristianos. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escuchen el 8. El que practica el pecado, aquí está la clave de la interpretación de estos textos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre practicar el pecado y cometer un pecado? Es como esto. Un futbolista tiene que practicar todos los días, si está en activo. Todos los días practica, todos los días va a los entrenamientos, todos los días. Y luego el sábado o el domingo juega. Y él sigue toda su vida activa, practica para estar en forma. Un músico, aunque ya haya salido del conservatorio, tiene que practicar su instrumento. De veras. ¿Por qué? Porque se pierde la habilidad, Yo les decía que yo toco algunos instrumentos, pero ya no lo hago. Sé tocarlos, pero ya cuando agarro alguno así, parezco que estoy artrítico. Así agarro la guitarra y todo así. Porque ya se pierde la... Cuando yo jugaba fútbol, pues estaba ágil. Ahora me pongo a jugar fútbol y a los 3 minutos ya ando con la lengua de fuera. Porque ya no lo practico, ¿entienden? Porque ya no practico tocar la guitarra o qué sé yo. Entonces, esa es la palabra, eso es lo que da a notar. El que practica el pecado es del diablo. Que todos los días, o sea, como si nada. ¿Cómo vivíamos antes? Así, ¿no es cierto? Y nada más medio que lavábamos la conciencia, llevando una veladora a Santa Cayetana y ya, ¿verdad? Y ya, o en Semana Santa dejábamos de fumar. Ay, qué beneficio le hicimos a Dios, ¿verdad? Dejé de fumar. Y Dios así, tocándose los pulmones. Qué bueno, hijo, porque ya estaba bien ahogado. No, todas esas, fíjense, todas esas cosas son irracionales, hasta faltas de sentido común. ¿No es cierto? En fin. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por el contexto y el designio del por qué escribió esta carta. En Juan 1:8 ya lo leímos. Si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, somos mentirosos. ¿Ven? Si alguno hubiere pecado, entonces ¿pecamos o no pecamos? Sí. Pero no practicamos el pecado. Por ejemplo, tú pudiste haber sido un estafador o un ladrón, no sé.
Y Dios, cuando te convertiste, el Señor puso su naturaleza y dejaste de hacerlo. Dejaste de pecar y pasa 1 año, 2 años, ya no lo practicaste. Pero de pronto un día estás en una necesidad y ves el billete ahí en el escritorio de tu compañero en el trabajo y viene la tentación del diablo y de pronto estiras la mano y lo agarras. Pero eso ya a los 2 minutos dices, ¿qué hice? ¿Qué hice con el billete en la mano? ¿Qué hice? O vas y te lo gastas y le compras, no sé qué, lo que necesitabas, o vas y pagas. Pero después estás que no te la acabas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya no practicaste el pecado. Es como repito, si ahorita nos salimos a echarnos un partidito de fútbol, una cascarita, salimos y le damos a todo y mañana no nos podemos levantar. ¡Ay! Todos así que me duele todo, ¿no es cierto? Así es lo mismo. Dejamos de pecar, pero eventualmente nos deslizamos, Satanás nos tienta o nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia y amanecemos todos aporreados. Entonces dice, fíjense el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿se acuerdan los que son de casa? Porque la semilla de Dios, la naturaleza de Dios, el semen de Dios, es lo que quiere decir simiente, permanece en él. O sea, esta palabra permanece es que no se va, que ahí está siempre, no que se va y viene. Hay gente que dice, ya no siento a Dios. No, ese no es el problema. Ese no es el asunto, que si lo sientes o no. El asunto es que Él ahí está. Lo sientas o no. Por eso es vida de fe. No es vida de sentimiento. Vida de, ay, qué bonito siento. Entonces yo tengo a mí me da preocupación cuando escucho a un predicador que dice, ¿sintió a Dios esta noche? Y muchos, amén. ¿Cuántos no lo sintieron? Y muchos no lo sintieron. Pues voy a orar por ustedes para que lo sientan. Es un enfoque erróneo del Evangelio. No estamos para sentir, estamos para obedecer. ¿Entienden? Entonces, cuando yo escucho a alguien así digo, y si sigo yo de predicar ahí con sabiduría, más o menos le corrijo el asunto. Si me toca, a veces me han corregido a mí también, O sea, pues todos tenemos errores, ¿no? ¿Qué más dice? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, no puede llevar una vida de práctica continua del pecado. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Bueno, se quedaron muy calladitos. Ok. Vamos a la regla quinta. Regla quinta. Que dice así. Esta también es muy importante. La regla quinta. Escriban, es importante comparar los pasajes paralelos. Así dice esta regla. Es importante comparar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Bueno, pueden escribir. Son aquellos que tienen alguna relación entre sí. Esos son los pasajes paralelos. Los que tienen alguna relación entre sí. O que tratan de algún modo el mismo asunto. ¿Han notado esto en varios pasajes de la Biblia? Repito, es importante comparar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Los que tienen alguna relación entre sí o que tratan de algún modo el mismo asunto. Por ejemplo, ese está buenísimo. Porque el asunto es que al no saber esto, como ya lo hemos reiterado hasta el cansancio, surgen falsas doctrinas. Y por eso hay tanto rollo, hermanos. No. Es impresionante. Vamos a Gálatas 6:17. Vamos a este ejemplo primero. Gálatas 6, versículo 17. Dice Pablo aquí, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Ya estaba enfadado. Se enfadó de los Gálatas, que eran cocoduros los Gálatas.
No platiquen, hablan mucho. ¿Por qué hablan mucho? Gálatas 6, no hablen. Gálatas, porque distraen a los demás. Ya me di cuenta ahorita, algunos dicen, oye, no hables porque me distraes. No hablen. No me causen molestias. Gálatas 6, 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significa traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿Los famosos estigmas de Francisco de Asís? ¿O de Giovanni Bon Giovanni? El italiano ese farsante que anda por allí diciendo que porque sale ahí todo ahí. ¿Se han fijado? Y con unos hoyitos aquí en las manos y en los pies y aquí en la frente está ahí. Esto es ¿tú crees que Dios te va a tener allí? Eres más útil, buen y sano, que estar ahí payaseando con un montón de hoyos en los pies y en las manos. O sea, ¿ustedes creen que Dios necesita hacer eso para que la gente crea? Además, no sé si han seguido a ese tipo, pero yo lo he seguido desde que apareció. Ahorita ya anda diciendo que todo eso le sucedió porque lo subieron a un platillo volador y le dieron una vuelta ahí en el periférico. Para mí que le dieron una vuelta y iba tan fuerte, salió de la ventana y cayó así de boca. Y metió las manos y le hicieron unos hoyos ahí. ¿Ustedes creen? Y él dice, así como Pablo dijo, tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así, ese versículo lo sacan ellos. Y los católicos, este versículo está bien socorridísimo para los católicos. Ahora, ¿qué onda con eso de los estigmas y todo eso? ¿Creen que eso viene de Dios? Aguas, el diablo, si lo único que la gente está pidiendo es el atole que les gusta, ¿no es cierto? Puras fórmulas mágicas, puros milagros, y sin tener que comprometidos a cambiar su vida. No, a mí con que me haga el milagrito. Entonces, no, realmente, ¿qué quiere decir aquí Pablo? ¿Qué significan esas marcas? Vamos a pasajes, ¿qué? Paralelos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a 2 Corintios 4:10. Ahora, tú te vas a dar cuenta al estudiar esto que tenemos que tener un conocimiento de la Biblia. Bueno, de alguna manera todos empezamos, ¿no es cierto? Ustedes dirán, pastor, pues usted tiene 30 años. No hablen, ¿por qué hablan tanto? Otra vez que hablen. Aquí tengo un vasito de agua, una botellita de agua. No hablen, están hablando mucho, miren. Distraen a los demás y me distraen a mí. ¿Ok? Pamba el que hable. ¿Y si se la dan, Ok, sale. ¿Sí o no? Sí. Órale, dense pamba a todos. Bueno, se vale un poco para que se relajen, porque a lo mejor están muy tensos allí que, es que yo tengo estas marcas en los pies, son ojos de pescado lo que tienes, ¿cuál? Son ojos de pescado y son callos los que tienes allí. Entonces yo decía, ahora sí ya, serios. Yo decía que pasajes paralelos. Fíjate qué importante entonces es ser un estudiante de toda la Biblia, toda la vida de la Biblia. Ustedes dirán, no, pastor, usted tiene 30 años estudiando, sí, pero empecé como tú. Empecé como tú. ¿Y? Entonces, ¿hay alguna diferencia? No, pero hay que estudiar. Porque si yo escucho un predicador, estamos aquí y está el predicador, mire las marcas de Cristo. Si yo no conozco y te saca este versículo y no conoces los pasajes paralelos y qué dice la Biblia de eso, te la comes. Pero otros se quedan y dicen, eso no se refería a Pablo, no sea payaso, predicador. A mí no me la va. No, de veras, hermano. Pero ¿qué tienes que hacer? Estudiar la Biblia. Y inmediatamente, mira, el Espíritu Santo, escucha bien esto, el Espíritu Santo va a echar mano de aquello que tú has estudiado, no de lo que no has estudiado. De plano así. ¿Escucharon eso? No hay otra manera. ¿De dónde el Espíritu Santo te va a recordar las cosas que te ha enseñado si ni siquiera has leído? Entonces dice, vamos a 2 Corintios 4:10.
Cuando digas una cosa, acuérdate, pasajes paralelos, contexto, frases propias de los hebreos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ideas palabras que se usaban en aquel tiempo. Porque hay cada cosa. Bueno, leamos. 2 de Corintios 4, versículo 10. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La muerte de Jesús, la vida de Jesús, todavía ahí, la muerte de Jesús, la vida de Jesús. Bueno, vamos a 2 de Corintios 11. ¿Perdón? Sí. Sí, pero todavía no acabó. Espérenme. Entonces, fíjense. Aquí en el versículo 10 dice que él llevaba por todas partes la muerte de Jesús. Esa es otra frase también, muy así como que ¿cómo que lleva la muerte de Jesús? O sea, ¿cómo? ¿La lleva aquí en la espalda cargando? ¿O cómo qué? ¿Cómo está eso? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está medio así. Si nos quedamos ahí, decimos, ¡ay, jole! Hay otros pasajes, pero si ustedes notan, en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Son pasajes difíciles, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar en nosotros la muerte de Cristo? El poder de Dios en nosotros. Si el espíritu de aquel que vivificó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Habla de la resurrección, ciertamente, en ese versículo de Romanos, pero también habla de que aquí, como decía San Pablo, nuestro cuerpo natural se va desgastando, pero el espiritual se va creciendo. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta la muerte de Jesús? Llevando siempre por todos lados la muerte de Jesús. Se refiere a lo que implica ser cristiano, que siempre está cargado de persecuciones. El asunto es que en el cristianismo de hoy, como ha bajado la persecución y mucha cosa, pues ahora ya es muy así como que... Pero en aquel tiempo no. Vamos a ver un pasaje que todavía nos da más luz. 2 Corintios 11. En el versículo 23. ¿Cuáles son las marcas de Jesús? ¿Qué es la vida de Jesús? Corintios 11:23. Es que se parece. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En azotes sin número. ¿Qué se refería Pablo cuando dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús? El castigo llevaba todo. Si le descubrían la espalda a San Pablo, se veía por todos lados las cicatrices de los castigos que le daban. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Ven? Entonces, aunque era algo literal que los demás podían ver, en realidad significan las marcas de Jesús, es algo simbólico, ¿entienden? Que nos da luz todos estos pasajes. Traigo todo el sufrimiento por causa de Jesús. Ahora yo hago una reflexión y digo, los que se dicen ser apóstoles ahora y que super no sé qué, que quién sabe qué, esos hasta se pintan las uñas. De veras, se ponen brillo en las uñas y ahí andan. Nadie me toque, con su montón de guaruras. No los toquen porque es el siervo y que no sé qué. No, nosotros ya Cristo pagó por nosotros. A nosotros cáiganse con la lana y nosotros vamos a vivir la vida. Ustedes ahí arréglense, pero nosotros somos los reyes. ¿Qué más dice? Yo más dice. En trabajos más abundantes, estoy en el 23, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 5 por 4, 20, menos 5, 295. ¿Sí? ¿Resté mal? Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en hotel 5 estrellas. Dice, como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces, en Cadillacs. Fíjense, una vez, aquí vino un predicador, híjole, me da vergüenza, pero lo tengo que decir. En esta ocasión me voy a borrar el nombre. Sí, porque se le cuatrapeó, yo creo, no es así, pero se le cuatrapeó. Como que se le empezó a subir, pero nosotros se lo bajamos. Pues Chava fue al aeropuerto por él. Y Chava trae una gran Cherokee. Es una 4x4 de las más lujosas que hay. No es la más lujosa, pero pues es una gran Cherokee Limited. O sea, es un auto de lujo. Entonces llega por él y está ahí era un gringo, ¿no? Estaba ahí. No, no es el hermano Holland, ¿eh? No, claro. No, ese hombre es un ejemplo a seguir. Bueno, entonces llega y le dice, bienvenido, hermano. Entonces ya le dice, ¿en esto me vas a llevar? Le dice, sí, pues sí. Dice, no puede ser. Yo viajo en Suburban y de piel. Dice, pues no traigo Suburban, traigo una más chiquita, pues es de piel. Pero, no puede ser, que mi comodidad, que quién sabe qué. Híjole. Entonces Chava le dice, oiga, ¿y usted se dice siervo de Dios? O sea, inmediatamente lo puso en su lugar al tipo. Y usted se dice, es claro que soy siervo, debería de ser más humilde, hermano. Qué payas. No, olvídense. Yo les puedo enseñar faxes que tengo allí y correos de lo que piden los predicadores. Y ahí todo el mundo se les anda postrando de lo que exigen. Ya ni siquiera piden, te exigen. Pues así andaba Pablo, fíjate, en caminos muchas veces sí, pero en su Mercedes-Benz. Porque va a sufrir si él era el siervo, ¿no? Esas eran las marcas, y las marcas de ahora son Mercedes-Benz, BMW, esas son las marcas de ahora. Hotel 5 estrellas, esas son las marcas de ahora. ¿Qué más dice? Peligros de ladrones. O sea, no era uno de ellos. Y ahora son. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Wow. Casi nada, ¿no? 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en trabajo y fatiga. Ay, mire, hermano, cuando yo voy déjenme contarles algunos secretillos. Cuando voy a algún evento, así algún país o alguna ciudad, llega uno, entonces llegan al aeropuerto por uno y lo recogen, y ha habido casos en que pues el carrito apenas camina, ¿no? Entonces están bien nerviosos los hermanos porque son pobres, y luego dicen, ay pastor, nos va a perdonar, pero así nerviosos, hermano. ¿Qué pasó? Yo digo, es que algo anda mal. No, es que el carro no trae aire acondicionado. Vámonos, que no trae aire acondicionado. No, pero traigo 2 negros con unas palmas así. Híjole. Pero traemos, así hay países donde hay negros, ¿no? Pero traemos 2 negros con palmitas. Le digo, ay, hermano, ¿por qué me dices eso, hermano? Y yo sé por dónde va la cosa, pero yo también así como que soy muy inocente. ¿Y por qué me dices eso, hermano? Pues se supone que uno que predica debe de estar dispuesto a todo, a donde vayas, ¿no? Cómete lo que te pongan enfrente, dijo Jesús, no preguntes nada. Entonces, ¿qué? ¿Por qué, hermano? ¿Qué acaso hay algunos que, ay, hermano, si usted supiera, no me digas? ¿Quién? Dime nombres. Y le saco, no por chismoso, porque me gusta, sino para no invitar esa bola. Es que se cuelan, hermano, de veras. Y luego otra que es típica, ¿no? Llegas,
te llevan al hotel o donde te vas a hospedar, entonces te dicen, hermano, lo vamos a dejar en su cuarto de hotel o donde se va a hospedar para que descanse. Para que descanse. ¿Cómo ven? Para que descanse. Entonces yo les digo, ay hermano, fíjate que yo no vine a descansar. Yo vine a trabajar. Y se sacan de onda. No, ¿de veras, hermano? ¿A qué horas empieza la reunión? No, pues a las 7. Pues pasen por mí. ¿Cuánto hacen de aquí al evento? Media hora. Pues pasen a las 6:30. No, hermano, pasamos a las 8 para que descanse. Ellos mismos echan a perder a la gente. Oye, hermanos, ¿a qué vamos? ¿A qué voy yo a un evento? ¿A descansar? Sin embargo, miren, hoy hay predicadores que están en el evento, nunca están en las predicaciones de los demás. Nomás llegan cuando van a predicar, terminan y se salen con su montón de guaruras al hotel a descansar. No, hermanos, ustedes no hagan eso. Cuando vayan a algún lado, vayan a trabajar, hermanos. Vayan a ministrar. Fíjate, ya hace muchos años que conozco al pastor Holland, pero las primeras veces que él me invitaba, pues así también como midiendo, ¿no? La cosa. ¿Quieres ir ahorita? Porque tú predicas hasta mañana. ¿Quieres ir ahorita? No, sí, hermano, yo quiero ir. Porque necesito oír qué va a hablar Dios. ¿De veras? Sí, pues vámonos, hermano. Mire, hemos andado en muchas partes del mundo con un montón de predicadores. Y déjame decirte una cosa. Él ya sabe y yo ya sé. Yo ya sé cómo es él. Él sabe cómo soy yo. Ahorita ya ni me pregunta. Nada más dice, nos vamos a ir a tal hora, hermano. Porque ya sabe que él sabe que él tiene que estar allí. No vamos a turistear, hermanos. Sin embargo, ahora, hermano, si tú supieras. Entonces dicen, trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en muchos eventos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Miren, una vez hubo un evento en el DF. Y era muy grande el evento, y había 2 hoteles sede. Estaba uno que era de 5 estrellas y otro que era de 4 estrellas. Pues ahí se daba, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una estrella y otra, no? Pero en fin. Entonces, un cantante muy famoso, que usted tiene discos de él y que los canta y aleluya, aleluya, se estacionan, entonces unos se van para allá y otros se van, uno al de 5 y otros al de 4. Lo que pasa es que son hoteles chicos y no alcanzaban los cuartos. Entonces este payasito se baja y algunos se van para allá y le dice al organizador, ¿a mí me vas a poner en este? Y le dice, sí, hermano, ahí te tocó. Dice, no, yo en ese no me meto. Y si no tienes dinero para pagar un buen hotel de gran turismo, yo lo pago, pero yo no puedo estar en este hotel. Así, pues que lo pague. No, esa no es la solución en realidad. No puede ser. Yo le dije, ¿y qué hiciste? No, hermano, no se preocupe. Y lo llevó a un gran turismo que estaba a 3 cuadras. Yo le hubiera dado un punta. No, tampoco. Aunque ganas no faltan, hermano. ¿Y qué se cree en esta bola de no sé qué? Híjole, hermano. Pero tú no vas a hacer lo mismo, ¿eh? Digo, ¿cómo es el que estás más cerquita? Bueno, entonces, ¿cuáles eran las marcas de Jesús? Las marcas de Pablo. Mercedes-Benz, BMW, ¿esas eran? Hotel 5 estrellas. Ahora fíjense, el otro día salió, me estaban diciendo de un predicador bien famoso que nomás anda allí sacando lana, que empezó a predicar y dijo, ¿a poco no quieren ser como yo? Dice, es más, vean mi traje. Este traje es de $800. No quisieran tener un traje. Y se agarró predicando de su mugroso traje. No puede ser. Y todos, amén. ¿A poco no? Es que a mí Dios me ha prosperado. Sí, pero no les dice por qué. Ni cómo. Les ha sacado la lana a la gente. Y el que me dijo, yo le dije, ¿y tú qué piensas de esa persona? ¡Ay, es una bendición! No me vengas con eso. No, hermanos. Miren, hay un cristianismo visco ahorita. Ahí. La gente no sabe ni qué. No,
¿Saben por qué sucede eso? Porque no conocen la Biblia. Porque no saben distinguir en el que es un siervo de Dios o el que es un farsante, en el que es un hermano genuino y el que es un hermano falso, que dice aquí, entre falsos hermanos, entre falsos ministros, No. Entonces, fíjense, ¿qué significan pues las marcas de Jesús? Los sufrimientos. Nada que ver con el tiempo de hoy, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo, vamos a Gálatas, está allí luego. 3:27, Gálatas 3:27, dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estás revestidos. Hay algunas versiones que dicen, de Cristo estás vestido, vestidos de Cristo. ¿Qué significa? Como algunos monjes lo han entendido. Y es que es increíble, hermano. ¿Creen vestidos de Cristo es andar con una túnica? Háganme usted favor. ¿Ustedes creen que a eso se refería? San Pablo, cuando dice, ustedes vístanse de Cristo, pónganse una túnica. ¿De dónde creen que salió todo eso que se ponen los monjes? Porque así se vestía Cristo, estamos vestidos de Cristo. Háganme favor. Pero bueno, ¿qué significa? Vamos a los pasajes paralelos. Romanos 13, versículo 13. Romanos 13:13. Andemos como de día. ¿Cómo andan todos de día? Así como. Todos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa? ¿Qué están entendiendo por vestidos de Jesucristo? Santidad. Porque fíjense cómo habla en el contexto. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en contiendas, no en envidias, sino vístanse de Jesucristo. ¿Sí? Una vez cuando se murió un familiar mío, llegó un señor y dice, por 200 pesos yo les rezo un rosario. Y pues éramos puros cristianos, ¿no? Y no, muchas gracias, tampoco lo evidenciamos. No, muchas gracias. No, es que miren, el alma está en el purgatorio. Y empezó ahí con sus rollos, no, pero yo tengo favor delante de Dios y que no sé qué. Y con unos padres nuestros de mi boca sale del purgatorio y que... Entonces ya me enfadó, así como la endemoniada que le decía a Pablo, ¿verdad? Entonces me levanté y me acerqué con él y le dije, no, mira, no te quiero ofender porque ahorita pues, la onda no es esa. Ni tampoco es, pero ¿sabes una cosa? No, mira, es que somos cristianos. Entonces le hace, traía como un abrigo, así cruzado. Dice, yo también, mira, y le hace así, y saca una cruz de este vuelo. Yo también soy cristiano, le digo, no. Creía que porque traía una cruz, y dice, mira, allá abajo traigo ¿cómo me dijo? Como una especie de túnica del negrito que tiene una escoba y el ratoncito, ¿cómo se llama? No, San Martín de Porres. Y dice, mira, yo traigo la vestidura santa y que no, le dije no. Entonces ya cuando entendió que ya se fue el hombre. Pero imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué es vestirse de Cristo? ¿Qué significa? Fíjense, Pablo en otro pasaje en Colosenses, un pasaje paralelo que habla de vestirse de Cristo, ¿sí? Para eso, ¿saben qué es muy bueno? Las concordancias. ¿Saben lo que es una concordancia? Todos, ¿verdad? Si alguno no sabe, son como una especie de diccionario que vienen atrás en muchas Biblias, nada más que no son muy completas. La mejor concordancia que hay es la que hemos mencionado, la Strong. Esa es la mejor concordancia de la Biblia que hay, que te pone como un diccionario todas las palabras o verbos importantes que están en la Biblia, A, B, C, D, todo el abecedario, y tú buscas amor. Entonces buscas en la concordancia amor, no, pues ahí te saca todos los versículos. Pero esa herramienta, escúchenme bien, en el tiempo cuando yo me convertí no existía. De pronto salió por ahí como en el 78, 79, una concordancia que era un librito así chiquito.
que equivale a la concordancia que yo traigo aquí en esta, que es bien poquita, miren. Que era, qué tremendo. Porque a veces para encontrar un versículo es bien difícil, ¿verdad? Entonces es más fácil con la concordancia. Entonces todo eso ya nos ayuda mucho. Ahí puedes ver los pasajes paralelos. Entonces tú lees ahí, vestidos de Cristo. Y ahí ya tú lees los pasajes paralelos. Y fíjate, vamos a ver uno que es más claro, Colosenses 3:12. Para ver qué es vestirse de Cristo. Colosenses 3, versículo 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Ven? Vístanse. Obviamente es una palabra alegórica, ¿no? Simbólica. Es a todas luces obvio. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense, vístanse. O sea, habla de las virtudes de Dios, del cristiano que debemos de desarrollar, como si nos pusiéramos un vestido. Pero esto es simbólico. Entonces, ¿qué es vestirse de Cristo? De santidad, de humildad, de las virtudes cristianas. Otro ejemplo, Hechos 13:22. Estamos aplicando la quinta regla, comparar los pasajes paralelos. Hechos 13:22. Vamos a ver qué dice allí. Hechos 13:22. ¿Cómo andamos allí en el Hechos 13:22? Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, conforme a mi corazón. ¿Qué significa? ¿Que David era perfecto? Varón conforme a mi corazón. ¿Qué significará? ¿Que no pecaría? No, si la misma Biblia le saca todo. Entonces, vamos a ver un pasaje paralelo. Primero de Samuel, de donde lo toma este pasaje. Pablo es el que toma este pasaje, pero como él conocía el Antiguo Testamento, 1 Samuel 2:35, este es un pasaje paralelo, ¿sí? Que habla de lo mismo. 1 Samuel 2:35. 1 Samuel 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Este es el pasaje paralelo. Si ustedes notan, está en el Nuevo Testamento, el primero que leímos, un hombre conforme a mi corazón, y acá en Samuel 2:35, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. ¿Qué significa esto? Que iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a obrar conforme a la voluntad de Dios, pero no que iba a ser perfecto, ¿entienden? Porque no es así. David pecó, tuvo muchos errores, pero fue un hombre muy distinto al rey Saúl. A Saúl le había dicho, destrúyeme todo, y este fue y guardó, y no obedeció a Dios. Y le dijo, ya hice todo lo que me dijiste. Y le dice Samuel, no hiciste todo lo que Dios te dijo. Entonces, como seguía obstinado en hacer lo que le daba su gana, Dios lo quitó. ¿Ven? Así es que si alguno quiere seguir haciendo lo que le da su gana, Dios te descalifica y te da agua y pone a otro. Conforme a su corazón, ¿qué significa? Que hagas la voluntad, lo que Él quiere, lo que Él indica, pero no que no va a pecar, porque pues si fallaba.
¿Ah? Esta está buenísima. Mateo 16, 18, que ya hemos estudiado, pero vamos a ver los paralelos de palabras, los pasajes paralelos. Mateo 16, versículo 18. A la pregunta de Jesús, yo también te digo, le contesta Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Aquí significa que sobre Pedro Jesús edificaría la iglesia. No, por el contexto, ya que ya estudiamos, nos damos cuenta que no, pero todavía hay una pregunta. ¿Qué entendió Pedro cuando Jesús le dijo eso? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo entendió como lo entienden los papistas hoy? ¿Ah? Entonces ahí hay una disyuntiva bien tremenda. Vamos a ver los paralelos en la Biblia respecto a la roca. Y nos vamos a dar cuenta de algo bien tremendo. Mateo 21, 42 al 44. Noten, yo se los leo. Mateo 21, 42 al 44. Dice así. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Aquí está traducido como piedra, como Petros, pero no es Petros, es Petra, ¿sí? Pero aquí no hay ningún problema, aquí se entiende perfectamente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra fundamental, ¿sí? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien esta piedra cayere será desmenuzado. Así es que, ¿qué prefieres? ¿Estar encima de la piedra, de la roca, y ser quebrantado, o que te caiga encima y te aplaste? Bueno, cada quien escoge. Entonces, Jesús mismo está diciendo que Él es la roca, el fundamento, ¿cierto? Ok, ese es un pasaje paralelo que aclara lo que le dijo a Pedro, si era o no, sobre quién iba a levantar la iglesia. Ahora vamos a ver qué dijo el mismo Pedro, 1 de Pedro 2. Vamos a ver si lo entendió, como algunos se empecinan en creer que así fue, pero con los pasajes paralelos nos damos cuenta, no hay contradicción alguna. 1 de Pedro 2, 4 al 8. Dice así, acercaos a él, está hablando aquí Pedro, piedra viva, roca viva. ¿Se acuerdan de la roca en el desierto? Roca. Bien. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Vean a Pedro citando la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, en el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Ven cómo intercambia piedra y roca? En realidad debería de estar traducido igual, porque es la palabra Petra. Petra de tropiezo, Petra que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Esto de principal piedra del ángulo, déjeme explicar algo que me sucedió, que me dio mucha luz. Una vez en España hay una ciudad que se llama Toledo, y Toledo es una de las ciudades más antiguas que construyeron los romanos. Y hay un acueducto que está en pie y me dijeron que tenía como 2500, 2800 años, no recuerdo exactamente, pero es milenaria, es un acueducto. Pero es enorme, es impresionante. ¿Han visto el acueducto de Querétaro? Unos como arcos y luego encima donde va el canal. Bueno, entonces yo me quedo viendo, porque está impresionante, y me quedo viendo así y noto algo.
que las piedras no están unidas con cemento o con lodo o con tierra, no. Entonces le pregunto a un español, un amigo, más bien era un misionero que estaba allí, pero él es de otro país. Y le dije, oye, ¿cuánto tiene esta construcción? Y como es muy letrado, el hermano dijo, no, el emperador romano, no. Yo te estoy diciendo, ¿qué onda con esto? Dice, ¿qué? Le digo, es que no están unidos con nada. Dice, déjame explicarte. A ver, esto está interesante. Dice, mira, ponían los bloques, son como cuadros de este tamaño, uno sobre otro. Dice, no están unidos con pegamento ni nada. Le digo, ¿cómo? Dice, mira, esa es la ingeniería bien tremenda que usaron ellos. Entonces le digo, ¿pero cómo le hicieron cuando ponen los arcos? O sea, ¿para qué? Dice, mira, esa piedra, fíjate, me dice, esa piedra que ves ahí, la que está ahí, bueno, nos acercamos así un poco con la cámara. Dice, mira, si sacan esa piedra, ¿qué crees que sucede? ¿Se han fijado los juegos esos que hacen que van levantándose? Y si tú ustedes saben en qué consiste, ¿no? Pero llega un momento en que le sacas uno donde está todo el peso, donde está todo el equilibrio, el balance, y si lo quitas se cae todo el juego. Ese es el palito fundamental, o como dice aquí, la cabeza del ángulo. Es la piedra fundamental. Quita a Cristo y se te viene abajo todo. ¿Ah? Y nosotros somos, según Pedro, edificio. Somos piedras vivas. ¿Edificadas sobre quién? Sobre un fundamento. Pero quita a Cristo y adiós. Pues eso es lo que están haciendo muchas iglesias. La predicación del domingo, los que son de aquí, de casa, se dan cuenta más todavía. ¿Ah? Quiten a Cristo, sigan con sus rollos y se les cae, porque sobre él es el que está fundamentado todo, y si él no es el fundamento, entonces, fíjense qué importante es este tema, como para que Jesús no le hubiera hecho entender a Pedro y Pedro entendiera otra cosa. Yo soy el Papa, sobre mí vas a levantar la iglesia. Nada que ver. Entonces él mismo dice, somos piedras vivas. Otra es la roca, la roca del ángulo, la piedra angular. Efesios 2:20, este está bueno también, fíjense. Son pasajes paralelos. Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Cómo andamos de tiempo? Me quedan 7. Ok. Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, mire, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven? ¿Quién es la piedra fundamental? La piedra del ángulo. Quita ese ángulo y se les cae todo el acueducto. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Les leo. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí se refiere a doctrinas, y patrones de vida y conductas y todo. Dice, la obra de cada uno se hará visible, pero en fin, aquí lo importante es que Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno de ustedes mire sobre cómo sobreedifica. Y el fundamento es, ¿quién? Jesucristo, así clarísimo. Pero todavía miren, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Dice así:
Y reconociendo, está hablando Pablo, reconociendo la gracia que me había sido dada, la gracia de haber recibido por revelación el Evangelio, Jacobo, que era el hermano del Señor en la carne, Cefas, ¿quién es Cefas? Además que Cefas es en arameo, Pedro, Jacobo, Cefas y Juan, 3 de los apóstoles, ¿qué? Que eran considerados como columnas. Digo, más claro no puede ser. ¿Columnas de qué? De la iglesia. Pero la columna no es el fundamento, digo eso para si no saben de arquitectura o si no saben de construcción, pues lo mínimo todos nos damos cuenta, ¿verdad? Nadie levanta un edificio si no escarba y mete un buen cimiento, un buen fundamento, donde se siente toda la estructura que vas a levantar, ¿cierto? Todo edificio, mientras más alto es más hondo el cimiento. Entonces, más claro que eso, no puede ser. Amén. Y bueno, me alcanza uno más. 1 Timoteo 4:10, es que este está buenísimo también, fíjense. 1 Timoteo 4:10, se los leo para ganar tiempo. Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Todavía ve? Todos son salvos. ¿Qué hubo? Hay sectas que te sacan ese versículo. Aquí dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Sí dice, sí. Así dice si lo sacas nada más así, ¿no? Pero en realidad eso está enseñando y lo dice mayormente. ¿Qué dice mayormente quiénes? Los que creen. Entonces todos serán salvos. Pero nosotros los que creemos nos va a poner en un lugar de altura y de posición, pero todos se van a salvar porque Dios es amor. Primero, Juan 1:11, rápido, alcanzamos. Juan 1:11. ¿Qué dice aquí? ¿Todos son salvos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y mayormente los que creen? Entonces todos son salvos. No, vamos a ver los pasajes paralelos. Juan 1:11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, fíjate, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Romanos 10, 9 al 10, muy conocido, Romanos 10, 9 al 10, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué? Serás salvo. Romanos 10, 9 y 10. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca, ¿qué? Eres salvo. Entonces, ¿son todos salvos? Evidentemente la respuesta es no. Pero ¿qué nos da la interpretación correcta? Los pasajes paralelos. ¿Sí? No one could ever take your place. You are my world. You are my God. And I lay down my life. San Pablo está hablando. Pedro en Santiago. Seguimos leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, los de la ley dicen, yo tengo obras, que son las que cuentan. Y dice, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué son las obras? ¿Salvan las obras? No, es una demostración de que somos salvos, pero no significa que ya porque somos salvos vamos a hacer lo que nos da nuestra gana. No, porque hay que dar fruto, ¿sí? Porque, como dice más abajo,
la fe sin obras es muerta. Dice versículo 19, fíjense este texto, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y muchos tienen la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Ellos creen, ellos saben. Cuando Jesús se plantaba enfrente de los demonios que estaban dentro de la persona le decían: ¿a qué has venido? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no es nuestro tiempo. Y alegaban: cállense. Que nadie se puede salvar haciendo las obras de la ley. Y es verdad. Pero entonces Santiago, ¿por qué dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Lo que Santiago aquí está atacando es el error en que algunos cristianos de ese tiempo habían caído, que creían que ellos, ya una vez salvos, podían hacer lo que les daba su gana. Yo pregunto, una vez salvo, ¿puedes hacer lo que te da tu regalada gana? No. Sí, pero no debes. O sea, sí puedes hacer lo que te da tu gana. Pero ellos habían confundido y habían dicho: pues una vez salvo, pues ya salvo. O sea que, y le daban rienda suelta a las pasiones desordenadas. Y decían: no, pues yo tengo fe, yo creo. Y Pablo dice que es por fe, pues yo creo. Sí, pero seguían de adúlteros, de borrachos, de todo. O sea, no parecían cristianos. Entonces lo que Santiago está aquí refutando es: no se engañen. ¿A poco creen? Y luego la regla de interpretación, la tercera, nos ayuda por el contexto. Fíjense, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escuchen, ¿podrá la fe salvarle? En primera instancia sí, pero este no es el argumento, esto no es el tema que... Si no, ¿cuál es el chiste? Pues yo soy el maestro, si no... nada. Rosa es una de nuestras primeras ovejas. Se me hace que sabes más que nosotros tú. No, ¿cómo no? Estudias mucho la Biblia, qué bueno. Fíjense cómo hay una aparente contradicción aquí. Pablo dice por un lado que la justificación es por fe sin las obras. Luego Santiago dice: no, ¿cómo? Pablo, estás mal. ¿Así dice Pablo, estás mal? No. Aquí esta regla nos enseña precisamente a entender qué quiso decir cada uno y por qué lo dijo. Por ejemplo, en Romanos 3:28, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Él está refutando, él está atacando el error de los que confiaban en la salvación por obras. Fíjense bien. Por eso escribió él a los romanos. Los romanos y los gálatas, la epístola a los romanos y los gálatas, tiene el mismo designio, el mismo propósito. Se habían metido judíos entre los cristianos y querían obligarlos a guardar la ley. Y que si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, si no guardaban el sábado, no podían ser salvos. Y por eso Pablo les dijo: no. Ninguno, absolutamente, se puede salvar haciendo las obras de la ley. Pero ¿cómo se entiende? ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es el énfasis de Pablo? You are my love, you are my God. Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Esta regla de la hermenéutica que nos va a ayudar a interpretar bien las Escrituras. Anoten, cuarta regla. Dice que es importante tomar en cuenta el designio o propósito. Repito, es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar o que no es muy claro. ¿Cómo dice la cuarta regla? Es importante tomar en cuenta el designio, es decir, el propósito del por qué se escribió
esa carta, ese libro, ese pasaje, siempre en la Biblia tiene un designio primario del por qué se escribió. Por ejemplo, a los Gálatas, ¿por qué se escribió? Porque se habían metido gente que querían judaizar y Pablo les refuta con la carta que la salvación es por fe y no es por obras. Ese es el designio, ese es el propósito original por el cual escribió la carta. Cuando tú escribes una carta es con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, en la Biblia sucede lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta regla. Por ejemplo, en Romanos 3:28, ustedes anoten, yo se los leo, o si son se enfundan rápido, pues Romanos 3:28 dice así. Vamos a ver Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está. Justificación por fe sin hacer las obras de la ley. ¿Ok? Ahora vamos a Santiago 2:24. Santiago 2, versículo 24. Dice así: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, ¿qué onda allí? ¿Verdad? ¿Qué hubo? No me lo expliquen, déjenme explicarlo yo.